Los obligaron a retroceder. En medio del fuego cruzado, el movimiento chií libanés demostró su dominio estratégico en las montañas que dividen al Líbano de Israel. Las tropas israelíes, acostumbradas a la superioridad militar, se vieron forzadas a replegarse, sorprendidas por la resistencia organizada y letal de un enemigo que ha perfeccionado sus tácticas durante décadas. Los ataques coordinados con cohetes, emboscadas precisas y el uso de misiles guiados antitanque paralizaron el avance israelí. Esta retirada no fue una opción, sino una consecuencia inevitable del poder que el movimiento chií ha construido. Con el respaldo de Irán, Netanyahu tendrá mucho que explicar a su cúpula. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Tuvieron que retroceder, así lo han anunciado el movimiento chií libanés, confirmando que sus combatientes han obligado a las tropas israelíes a replegarse en los enfrentamientos que se han intensificado a lo largo de la frontera con Israel. Este retroceso de las fuerzas israelíes no es solo un hecho aislado, sino una muestra del poder de resistencia que el movimiento ha desplegado en defensa de su territorio. La información proporcionada por fuentes oficiales del movimiento subraya que Israel, a pesar de su superioridad armamentística, no ha logrado avanzar de manera significativa en los terrenos montañosos del Líbano, donde el movimiento ha demostrado su dominio estratégico. El comunicado emitido por el movimiento chií libanés detalla cómo sus combatientes lanzaron múltiples salvas de cohetes hacia las tropas israelíes en la aldea de Labornej, cerca de la costa mediterránea, logrando hacerlas retroceder. En la misma jornada, también afirmaron haber atacado a soldados israelíes en Maroun el-Ras y disparado misiles contra las fuerzas que intentaban avanzar hacia las aldeas de Mais al-Jabal y Mouhaibib. Según la versión ofrecida por el movimiento, estos enfrentamientos representan una clara victoria para ellos, pues han logrado frenar el avance enemigo y mantener el control de zonas estratégicas. El impacto en el norte de Israel también ha sido contundente según los informes del movimiento. Sirenas de misiles resonaron en toda la región, incluyendo la ciudad portuaria de Haifa, tras un bombardeo desde el Líbano. Aproximadamente 40 proyectiles fueron lanzados hacia Haifa, algunos interceptados, pero varios cayeron en la zona causando estragos. En el comunicado se afirma que 2 israelíes murieron en Kiryat Shmona, mientras que al menos 6 más resultaron heridos en Haifa, producto de los ataques coordinados. Mientras tanto, el movimiento chií libanés también reportó los intensos bombardeos aéreos israelíes en varias partes del sur del Líbano. El Ministerio de Salud libanés confirmó que 4 personas fallecieron y 10 resultaron heridas en un ataque aéreo que alcanzó la ciudad de Wardaniyeh, al norte de Sidón. Estos bombardeos, lejos de debilitar la resistencia, han consolidado el espíritu combativo del movimiento que sigue resistiendo los embates de uno de los ejércitos más poderosos de la región. La versión proporcionada por el movimiento chií también destaca cómo esta escalada en la frontera se ha intensificado en un contexto más amplio de conflicto en Medio Oriente, después de un año de guerra entre Israel y Hamás en Gaza. La guerra ya ha causado miles de muertes. Ha desbordado las fronteras de Gaza, encendiendo la chispa de un conflicto que ahora involucra al Líbano. Los combatientes del movimiento chií libanés, respaldados por Irán, han estado lanzando cohetes hacia Israel desde hace meses. Pero ahora el enfrentamiento se ha trasladado a un terreno más inmediato, la frontera entre el Líbano e Israel. Según lo informado por el movimiento chií, Israel ha estado llevando a cabo operaciones terrestres en el sur del Líbano desde principios de octubre, con la participación de hasta 4 divisiones de sus tropas. No obstante, a pesar de sus incursiones, no han logrado establecer una presencia permanente en territorio libanés. Esto se debe, según el movimiento, a la férrea resistencia que han ofrecido sus combatientes, quienes han utilizado tanto sus conocimientos del terreno como su capacidad táctica para desgastar a las fuerzas invasoras. Las cifras compartidas por el movimiento chií libanés son impactantes.
Según su versión, más de 2.100 libaneses han muerto en las últimas semanas debido a los bombardeos israelíes, la mayoría de ellos civiles. Además, alrededor de 1,2 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, obligadas a huir hacia el norte en busca de refugio. El movimiento también señala que estas acciones israelíes no tienen otro propósito que la venganza y que los ataques indiscriminados no han logrado debilitar la moral de los combatientes ni detener el flujo constante de cohetes hacia las ciudades israelíes. Uno de los aspectos más resaltados por el movimiento chií en su comunicado es el uso de misiles guiados antitanque, los cuales han sido especialmente efectivos en las áreas de montañas del Líbano, donde las fuerzas israelíes han intentado avanzar. Estos misiles han causado importantes bajas y han paralizado el avance de los vehículos blindados, según los informes del movimiento, quienes afirman haber convertido el terreno en una trampa mortal para las tropas israelíes. Estos ataques no solo han provocado bajas, sino que han obligado a los tanques y vehículos blindados israelíes a retroceder, incapaces de hacer frente a la precisión de los ataques. El movimiento también ha subrayado que esta guerra no es solo contra Israel, sino contra lo que consideran un intento más amplio de desestabilizar la región por parte de Estados Unidos, el principal aliado de Israel. Netanyahu afirma ha lanzado al país en una guerra que ha desatado un caos en toda la región y que solo servirá para fortalecer la resistencia libanesa y consolidar los lazos con sus aliados, especialmente Irán. En este sentido, el movimiento chií libanés ha dejado claro que su lucha no es solo defensiva, sino que tiene un propósito mayor: resistir la ocupación y la expansión israelí y desafiar la hegemonía de las potencias occidentales en la región. Además, han confirmado que sus túneles subterráneos, una de sus tácticas más efectivas, siguen operativos a pesar de los bombardeos israelíes. Estos túneles, algunos de los cuales se extienden por varios kilómetros, permiten al movimiento chií mantener el flujo de armas y suministros a las zonas de combate sin ser detectados. A pesar de los intentos israelíes por destruir esta red subterránea, el movimiento afirma que siguen utilizando estos túneles para mantener la resistencia activa y sorprender a las fuerzas israelíes en varios puntos clave de la frontera. El caos generado por los bombardeos israelíes también ha sido objeto de denuncia por parte del movimiento chií libanés. Han señalado que los ataques han afectado de manera desproporcionada a la población civil, con hospitales en ciudades como Beirut al borde del colapso. En el hospital Heitaoui, el único con una unidad especializada en el tratamiento de quemaduras, los pacientes son atendidos en condiciones extremas, con un número creciente de heridos por las bombas israelíes. Los combatientes del movimiento han dejado claro que estos ataques no quedarán sin respuesta y que la resistencia continuará hasta que se logre la retirada total de las tropas israelíes. El panorama que describe el movimiento chií libanés es de una guerra que apenas comienza. Según ellos, el avance israelí ha sido frenado en seco y cada día que pasa refuerza la determinación de sus combatientes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.